Buena tarde a todos. Bienvenidos a la octava ponencia de nuestra cuarta semana académica. El día de hoy vamos a tener al doctor, Misraín Martínez. El título de nuestra ponencia es La criminalidad en actividad aduanera. Voy a decir la semblanza del doctor. El doctor Misraín Martínez Hernández es profesor investigador en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, con liderazgo en el Cuerpo Académico de Innovación en el Comercio Internacional. Es licenciado en Comercio Exterior, tiene una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Derecho, y está certificado en áreas como clasificación arancelaria, y cumplimiento aduanero. Ha sido consultor jurídico en comercio exterior, derecho fiscal y otras áreas, y cuenta con amplia experiencia docente en licenciatura, maestría y doctorado, así como en publicaciones científicas. Doctor, bienvenido, y si usted quiere, iniciamos, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes para charlar. Agradezco la invitación a las autoridades, sobre todo a la licenciada Elisa, que me hizo la cordial invitación y dije que con todo gusto estaba aquí para platicarles sobre el tema. No sé si ya se logra ver la presentación. Sí, ya se ve. Ok, nada más a modo para hacer un preámbulo. Nuevamente buena tarde a todos. Todos son en la materia de comercio exterior o en la materia aduanera. No, hay diferentes maestrías y licenciaturas. Ah, ok. Sí, digo, dado que es un tema, sí es innovador, es un tema eh, muy especializado y esa era mi intención, saber cuál era su perfil para darle ese enfoque. Y a veces caemos en muchos tecnicismos que luego dicen de qué estamos hablando. Pero bueno, esperemos que les sirva a todos y que tengan esa claridad del tema. Pues nuevamente muy buena tarde y pues vamos a comenzar con el tema de que hoy nos llama la atención, que es la criminalidad en la actividad aduanera. Es un tema de suma relevancia, es un tema innovador, dado las condiciones que imperan en nuestro país, las condiciones en donde el crimen organizado se ha apoderado pues prácticamente ya en todos los sectores. Es un tema muy álgido, donde se enmascara en muchas ocasiones, que eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Se esconde, a veces está visible ante nuestros ojos y preferimos como que voltearnos hacia otro lado para ignorar el punto o a veces para justificar muchas acciones basados en muchos dichos que tenemos, ¿no? Como el que no tranza no avanza, pónganme, no pido que me den, sino pónganme donde hay, y etcétera, etcétera, ¿no? Temas que van a salir, y yo creo que va a ser de mucha, de mucho provecho para su vida cotidiana. Pues bueno, en este punto vamos a trabajar en dos aspectos muy importantes. Uno que es la sensibilizar y concientizar eh, a todos los actores del comercio exterior sobre los riesgos que existen en las conductas criminales en el actuar cotidiano. Y el segundo es identificar las formas en que se manifiesta la criminalidad en su actuar habitual, sobre todo en las operaciones aduaneras. Por eso era la pregunta si todos estaban inmersos en lo que viene siendo el comercio exterior, las aduanas y sobre todo la operación aduanera, porque es ahí el punto donde vamos a movernos, o es el escenario donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Esta charla pues está dividida en tres bloques para irnos llevando al punto que quiero reflexionar. El primer bloque está enfocado en la criminalidad,
el segundo en la actividad aduanera, para aquellos que no están inmersos del todo en el comercio exterior, pues vamos a trabajar en eso. Y el tercer bloque vamos a hablar sobre la conducta criminal en la actividad aduanera. Cualquier duda que tengan, sé que al final hay una dinámica de preguntas y respuestas, pero no sé si ahí durante la presentación se pudiera dar. Si se puede, adelante, atendemos esa pregunta. Si no, las dejamos al final sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar definiendo la criminalidad. Y pues aquí viene el tema muy importante. Aquí presento cómo estamos concibiendo nuestra realidad. Y es algo básico entender que nosotros nos manejamos en una dualidad entre el bien y el mal. Porque estamos hablando de una conducta. Estamos hablando de el actuar cotidiano. Entonces, si ustedes se ubican cuando eran pequeños, desconozco sus edades, pero cuando eran pequeños, pues siempre nuestras mamás decían, pórtate bien, no hagas cosas malas, no hagas cosas malas que parezcan buenas, etcétera, etcétera. Iban saliendo ese tipo de situaciones. Y es que nosotros exactamente hemos sido educados basados en estos dos, en esta visión dual, en lo que es lo bueno y lo malo. Aquí les voy a platicar un ejercicio en una ocasión que estaba preparando una clase sobre derecho penal. Quise poner gráficos y en este caso imágenes. Y bueno, a ver, voy a buscar imágenes sobre el bien y sobre esa persona que representa el bien. Y pues yo en lo particular, ahí se los voy a dejar de tarea con que lo hagan con calma en sus ratos libres, en un rato libre, pues yo encontré solamente imágenes relacionadas con Jesús, solamente para la religión cristiana, y la otra imagen que es pues esa mano como del gran todopoderoso que está induciendo hacia la vida cotidiana. Y en el caso contrario, pues busqué imágenes sobre el mal, sobre Profe, el enemigo, ¿no? Y entonces profe, salieron sin número de imágenes. Entonces eso quiere decir que estamos predispuestos a realizar el mal. Esa sería la pregunta básica. Porque aquí viene un planteamiento. ¿Qué pasaría si viéramos el mundo al revés? ¿Qué pasa si estamos concibiendo, el mundo al revés? Donde el mal es lo bueno y lo bueno es lo malo. De por sí, algunos teóricos, sobre todo en materia teológica, donde hablan que, ¿qué tal si el diablo no es tan diablo y Dios no es tan bueno? A veces tocar estos puntos, para algunos que son creyentes, pues sí, les cuesta meditar o reflexionar sobre este tema. ¿Y por qué hago alusión o por qué estoy tocando esta lámina o estas imágenes y este planteamiento? Pues bueno, la teoría Marco, sobre todo Rousseau, maneja que el hombre es naturalmente bueno, que la sociedad es el que lo corrompe. Sin embargo, Hobbes y Maquiavelo dicen que el hombre es malo por naturaleza, a menos que se le implante ser o se le precise ser bueno. Pero por naturaleza el hombre es malo. Llevándolo a nuestra materia, pues estamos hablando que estamos inclinados hacia practicar el mal. Y es ahí donde vamos a concebir nuestra realidad, en donde estamos cambiando al mundo al revés. Y si volteamos a ver a la sociedad que estamos viviendo, las condiciones que están imperando en nuestra sociedad,
pues nos lleva a meditar seriamente si lo que se está viviendo es lo correcto o es lo incorrecto. Entonces, toda esta teoría ha cambiado de acuerdo a las condiciones. En este sentido, Hobbes decía que el hombre es el lobo del propio hombre. Es el que busca a veces destruir, su naturaleza es destruir al propio hombre. A veces algunos autores nos llaman como el cáncer que impera en este mundo o en este universo. Ahora pasamos a lo que es la criminalidad y la vamos a definir. ¿Qué es la criminalidad? Pues es la cualidad o circunstancia que hace que una acción sea criminal. ¿Pero qué es una acción criminal? Pues se van a entender y se van a concebir como hechos antisociales, que van en contra de la colectividad. Si hablamos jurídicamente, pues son acciones o son incidencias que afectan el orden público. Eso es lo que viene siendo la criminalidad. Y este concepto lo debemos tener claro para lo que vamos a hablar más adelante. ¿Quién estudia la criminalidad? Pues en este caso la criminología. La criminología es una ciencia social, es multidisciplinaria, porque al final de cuentas va a ser una ciencia auxiliar del derecho penal y va a estudiar la conducta antisocial. Entonces la criminología se va a enfocar en 4 elementos que viene siendo el crimen, el criminal, la criminalidad, el tema de hoy, y la víctima. A veces dejamos a la víctima hasta el último o a veces no la ponemos porque en el caso de la materia de comercio exterior y la materia aduanera, pues no identificamos claramente quién es la víctima. Y entonces ahí es donde entra o se da una trampa en donde nuestras acciones, al no tener claro a quién estamos afectando, entonces no tocamos o no somos conscientes si estamos haciendo bien o mal. Nosotros operamos y punto. A nosotros nos pagan por despachar mercancía, por desahonar la mercancía y lo demás no nos interesa. Esa es la generalidad que va imperando. En este caso, nos vamos a encontrar que la criminalidad se refiere al crimen y Durkheim define el crimen como el acto que ofende a estados fuertes y precisos de la conciencia colectiva. Es decir, el crimen son actos que van a transgredir la legalidad, que van a transgredir lo correcto. Y es ahí donde viene nuestro reto de entender esta realidad. Otra de las posturas, y esto nos va a llevar, en donde dice que no es lo mismo, pero es igual. ¿Y por qué aparece esta lámina? Porque vamos a entender que no toda conducta antisocial es un delito. La criminología, en efecto, va a estudiar las conductas antisociales. Algunos podrían decir, bueno, ¿y no se estará contradiciendo que un crimen es un delito? Podría decirse que sí, que un crimen es un delito cuando está descrito en una norma, cuando está tipificado, cuando está como tal establecido el tipo penal. Entonces el crimen sí es igual a delito. Pero si el crimen no está tipificado, no está redactado como tal o descrito en una norma, pero todos sabemos que es algo malo, algo que va en contra de lo bueno, entonces no se entiende que es un delito porque no está en una ley, pero sí es algo malo. Y ahí es donde la criminología lo define como una conducta antisocial. Un ejemplo de esto podemos hablar de la corrupción. Todos sabemos que la corrupción es mala, pero no está descrito en nuestro derecho positivo como un delito. Y se entiende que es una conducta criminal porque va a integrar a otros delitos, como el cohecho, la confusión, que luego traducimos más como soborno.
pero como un tipo que describa cabalmente a lo que es la corrupción, pues no está como tal el tipo descrito en alguna norma. Y entonces vamos a entender que hay una diferencia muy clara entre el crimen y el delito. El crimen, repito, es una conducta, una acción contraria a la ley, es socialmente nociva, peligrosa y se comete de manera voluntaria. Pero no está descrita en ley. En cambio, el delito, dice la teoría del delito, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, se va a castigar. Hay una persona que ejecuta actos que va en contra, que la ley lo describe como delito y por eso se va a sancionar. Aquí vamos a tocar el punto que el crimen ha tenido una evolución porque la criminología se encarga, repito, de estudiar el crimen y pues antes se entendía que el criminal es aquel que llevaba a hacer actos antisociales, pero producto de cuestiones de enfermedades mentales o psicopatologías, de cuestiones biológicas, de cuestiones de situación desfavorables en cuanto a la sociedad, como la pobreza, incluso más adelante en la siguiente lámina lo vamos a comentar. En la teoría clásica decía, pues es que si eres feo, pues eres criminal. Entonces, por ahí la teoría lo define como el criminal nato. Pero nos vamos a dar cuenta que con la evolución, el delincuente no es el que está en condiciones desfavorables o el que está enfermo mental, sino hay una evolución y se entiende que vamos a situarnos en delincuentes sofisticados, criminales sofisticados, de aquellos que no sospechamos, de aquellos que nos pueden engañar y entonces van a transgredir la ley justificando de muchas formas. Y es ahí donde se esconde este fenómeno. Ese es el punto básico y medular de esta charla. Entonces, ¿qué hace la criminología? La criminología describe y explica la conducta antisocial. Sitúa la conducta antisocial en un tiempo, en un espacio o lugar determinado. Y aquí vamos a entender que el derecho es diferente para cada región, para cada país, para cada estado. En algunos países se puede considerar una acción como delito y en otros no se considera como tal. Entonces, la criminología lo que va a hacer es estar dando esa explicación por qué en algún lugar sí se considera y por qué en otro. También va a estudiar las causas y los factores criminógenos. Hay factores internos del propio individuo que ya es tendiente, como vimos en láminas anteriores, que ya trae la naturaleza de realizar actos antisociales, de practicar el mal, pero también va a haber factores externos, que se llaman exógenos, donde los van a orillar y lo van a llevar a hacer conductas criminales. Entonces, el fin de la criminología va a buscar la prevención. En la lámina anterior manejábamos al derecho penal como esa ciencia que va a castigar a los malos, a los chicos malos, a los delincuentes. Pero lamentablemente el derecho penal no siempre es efectivo. Entonces necesita que se le ayude, que se le arrope. ¿Y esto cómo va a ser? Pues a través de la criminología, porque va a plasmar todos sus esfuerzos en la prevención, en la cultura de la prevención. Entonces, por eso la criminología, su función es identificar dónde existen esas conductas antisociales para prevenir esa posibilidad de que más adelante se presente una manifestación del delito. Y entonces aquí entendemos
que la operación de que se dé una conducta criminal y que un sujeto caiga en conductas criminales o antisociales, pues va a ser a través de una causa, un factor, un móvil y un factor causal. La causa, pues es la condición necesaria para que un comportamiento se manifieste. Es decir, ¿qué es lo que detona esa conducta a que se practique el mal? El factor, todo lo que favorece, las condiciones que llevan a que se da el fenómeno criminal. Entonces, aquí yo hago un ejercicio con mis estudiantes o en algunas charlas que son presenciales y les digo, a ver, ubíquense en un operativo, siendo ustedes autoridades que les toque hacer un operativo, pertenecen a la aduana, están a las 12, 2 de la mañana en un operativo en carretera y pues está todo oscuro, les toca un convoy de 10, 12 o más tractocamiones con contenedores que traen carga. Y ustedes descubren que es contrabando. Pero son las 12 de la noche y no hay nadie alrededor. Nadie los está observando. Nadie los está viendo. Y alguien por ahí les dice, oiga, déjenos pasar y vemos cómo nos arreglamos. Usted díganos. Y ahí es donde viene el ejercicio. Si ustedes estarían ubicados en ese escenario, ¿qué harían? Y a eso se le llama factor. Todo lo que está favoreciendo para llevar a cabo una conducta criminal. Entonces, ese es un ejercicio interesante que yo planteo a mis estudiantes para que reflexionen sobre el actuar cotidiano, sobre qué van a hacer. Porque a veces nos presentamos de, pues es que yo soy buena persona, voy a misa cada 8 días, no le hago mal a nadie. Pero cuando te sometes a estas pruebas del ácido, a esas pruebas contundentes en donde tú tienes que definir tu moral, tu ética, ahí es donde realmente sabes quién eres, sabes si estás en lo correcto o en lo incorrecto. Y es ahí donde empieza tu conciencia a decir, ¿estás haciendo algunas cosas bien o no? Y entonces ahí es donde viene la imagen. Por un lado está el diablito, por otro lado está el angelito. No, no lo hagas. Y el diablito por otro lado, sí, sí, hazlo. Y entonces aquí le dan un coscorrón para que se caiga. Y eso es parte de lo que va a estudiar la criminología, para prevenir. ¿Hay un móvil? Sí, hay un elemento subjetivo que lleva al sujeto a realizar la conducta antisocial. Hay un factor, es decir, aquello que lleva a un sujeto en lo particular a materializar la conducta antisocial. Y entonces, una vez que tú analizas todo este proceso, viene la parte de reflexión, de interpretación de la realidad. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y en muchas ocasiones, el factor que va a determinar es si me cachan, como se dice tradicionalmente, si me atraparán o no me atraparán. ¿Existe o no existe esas condiciones? Y en esa reflexión es cuando tomamos las decisiones. Y esto en el desarrollo del delito, en la conducta delictual, va a hablar de dos fases, la fase interna y la fase externa. La fase interna es todo lo que se piensa antes de llevar a cabo las acciones o los actos criminales. Ahí es donde voy a estar concibiendo, voy a estar meditando, pensando y reflexionando si hago o no determinada acción. Y ya la fase externa, pues ya es la resolución. Ya lo pensé y ya voy a realizar un X o Y acción antisocial. Hasta el momento lo vamos a llamar antisocial porque en muchas ocasiones, repito, no están descritos como delitos. Y entonces podemos manejar
que existe la tentativa y la consumación. La consumación es cuando yo pienso, ideo ejecutar una acción criminal y la llevo a cabo. Y si la llevo a cabo, ya está consumada. Si la ley lo tipifica como delito, pues va a haber una sanción. Y si no está descrito como tal, pues voy a salir impune, ¿no? Voy a salirme con la mía como se dice. Y la tentativa son actos que ya estoy decidido, ya se resolvió realizar la acción criminal, pero sin embargo va a haber agentes externos o causas externas que van a detener que se lleve a cabo la acción. Y entonces queda en grado de tentativa. Es ahí donde nos dicen, queda en grado de tentativa. Pero sin embargo, sí puede tener una consecuencia si la ley lo determina como delito. Y entonces, aquí, para enfocarnos en esta diferenciación entre la criminología y el derecho penal se va a basar y se va a enfocar en la represión. Es decir, primero tienen que pasar los hechos para que después se dé el derecho. Por ahí dice un autor que el derecho penal es un espejo de nuestra realidad. Es un pequeño espejo del propio derecho y que es lo que viene siendo las condiciones que imperan en nuestra sociedad. Entonces, en esta sociedad que hoy tenemos, en donde el delito está por todos lados, el crimen está por todos lados, pues es donde la represión no se ve que tiene efecto. Y entonces criticamos, ¿no? Lo que decía el expresidente. Oh, es que a los delincuentes hay que darle abrazos y no balazos. Hay que reprimirlo. Pero ahí es donde viene la explicación científica, pues no hay que dejar solo al derecho penal, porque no te va a alcanzar los balazos. ¿Qué tienes que hacer? Pues el trabajo difícil, la prevención. Pero a veces nosotros mismos no practicamos esa o no realizamos esa tarea de prevención. Y pues todo se lo dejamos a que el Estado resuelva. Y entonces, en nuestro grado de tolerancia de esas acciones antisociales, pues vamos dejando que vayan evolucionando hasta que se manifieste como delito y pues ya dejamos todo el trabajo al derecho penal. Y pues el derecho penal no siempre va a dar respuesta o no siempre va a ser la solución a todo el fenómeno criminal que se presenta en nuestra realidad, y sobre todo en nuestra sociedad. Y que parece que nuestras políticas criminales y nuestras políticas penales parecen coladera, ¿no? Porque por todos lados se está desbordando el crimen. Y hoy por eso es que respiramos. Y digo, trayendo noticias no tan buenas o buenas, no lo sé, pero por decir hoy que ganó el, el candidato Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que por allá del 2018 hizo una aseveración muy fuerte, que dijo es que los mexicanos son una bola de criminales, una bola de delincuentes. Y entonces todos los mexicanos, como dicen, los mexicanos podemos hablar mal de nosotros mismos, pero que alguien extranjero hable mal de nosotros, no lo podemos tolerar. Y ya hasta hay una canción, le llaman bélica, un rap para contestarles a aquellos que se meten contra los mexicanos. Pero bueno, ese es punto y aparte, ¿no? Pero en este sentido, todos se ofendieron por los dichos del presidente electo Trump. ¿Cómo los mexicanos somos delincuentes? Y pues bueno, hoy, a 6 años después, estamos inundados de este delito. Hoy el crimen organizado se ha, se ha apoderado de nuestra sociedad. Y podemos decir
o hay estudios, mejor dicho, en donde se ve que el crimen organizado es el quinto empleador en nuestro país, por encima del Oxxo. Y vaya que el Oxxo tiene tiendas en cada esquina. Imagínense, está en el quinto lugar como fuente de empleo. Y todavía nos ofendemos que nos dicen que somos criminales. A lo mejor los que somos gente de bien y que nos dedicamos a hacer nuestra labor, pues sí tenemos el derecho a decir, oye, yo no soy criminal. Pero en su mayoría de la sociedad, a veces nos volvemos omisos ante ciertas conductas que van en contra de esa legalidad y pues eh, pagamos los platos rotos todos, ¿no? Entonces, esa es la situación o el consejo que nos dan. No debemos dejar solo al derecho penal. Debemos de arroparlo con la criminología, porque es la criminología que va a dar esa cultura de prevención, esa cultura de buscar los mejores cánones o patrones o reglas para un buen comportamiento y una convivencia sana y armónica en nuestra sociedad. Y entonces nos hemos estado centrando en el derecho penal, en la criminología. ¿Y qué tiene que ver con el derecho donero? Pues ya lo mencionamos. En el derecho donero pasan muchas acciones o muchas conductas antisociales relacionadas con la entrada y salida de mercancías. Y es ahí donde el contrabando se manifiesta como ese delito y como esa conducta antisocial que transgrede a nuestra sociedad y en especial a nuestro país. Y entonces solamente estudiamos el derecho donero y dejamos de lado al derecho penal y dejamos de lado a la criminología. Y es ahí donde viene un tema innovador, un tema de alta especialización. ¿Por qué? Porque ahora ya no basta solamente estudiar el derecho donero, hay que meternos al derecho penal y sobre todo a la criminología. Por ahí hay algunos autores, algunos investigadores del INACIFE, donde dicen que se deben desarrollar ya como ciencia auxiliar robusta la criminología y sobre todo una ciencia especializada que la podemos llamar criminología aduanera. Es decir, esa ciencia auxiliar del derecho penal y del derecho aduanero para prevenir las conductas antisociales que nos lleven a la prevención del delito. Y esto es lo que deberíamos estar estudiando, ¿no? La dogmática jurídica, la política criminal, la criminología, la sociología criminal, la psicología criminología, etcétera. Y otras áreas. Van a decir muchos, no, es demasiado que estudiar. Yo nada más yo soy licenciado en comercio exterior, no soy abogado, yo que me tengo que meter en esta materia. Pero es importante para nosotros porque al momento de operar estamos generando consecuencias jurídicas y esas consecuencias jurídicas nos pueden traer muchos dolores de cabeza. Entonces, en el día a día, en el paso a paso de que el crimen está evolucionando, como lo vemos en un momento, pues eso nos va a llevar a que esta disciplina o esta ciencia auxiliar se desarrolle y genere una nueva escuela al momento de estudiar comercio internacional, comercio exterior, ciencias aduaneras, etc. Por ahí viene ese punto importante. Y es que aquí nos vamos a encontrar para nosotros, nosotros no somos vagos, no somos pandilleros, no somos criminales, no pertenecemos a un grupo criminal, pero sin embargo vamos a tener que nos enfrentamos a delitos o a crímenes de cuello blanco, que son crímenes que van relacionados con el ejercicio de nuestra profesión
o que los ejecutan empleados que trabajan en el gobierno o gente de negocios con alto estatus y que utilizan la ley a su favor, la coercen, hacen todo un make-off de la ley para poder emplearla a su favor. Y ahí es donde viene la conducta criminal. Y es que andamos ahí pensando que como somos aduaneros, somos de comercio exterior o de negocios internacionales, decimos, somos guapos, ¿no? Entonces, soy aduanero. Y entonces, decía Lombroso, y es lo que me comentaba hace un momento, Lombroso hizo como teoría clásica, el padre de la criminología, donde estudia al criminal, él decía que el criminal es nato. Digo, ya en nuestros tiempos, bueno, en su tiempo decía él que si eres feo, eres delincuente. Entonces, ya nuestra cultura, en nuestra sociedad, que somos incluyentes, pues ya decir que si eres feo, eres delincuente y estás cayendo en discriminación. Entonces, por eso aparece aquí este Lombroso, no puedes decir eso. Entonces, ¿cómo lo nombró Lombroso a este tipo de delincuente? Pues el criminal es aquel que tiene problemas psicológicos, problemas sociales, eh, problemas al interior de su persona que lo vuelve un delincuente. Entonces, repito, haciendo la analogía, pues muchas veces pensamos que pues, nosotros somos guapos, somos aduaneros y no caemos en esas conductas antisociales. Pero vamos a ver más adelante que sí estamos cayendo en esas conductas. Vamos a pasar a este segundo bloque. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Yo sé que es un poquito de teoría. Podríamos decir que está un poquito aburrido, pero es parte esencial para entender este siguiente bloque. Y es cómo se manifiesta el crimen en nuestro actuar cotidiano. El comercio internacional está dividido en cuatro grandes fases. Lo que es la transacción internacional, que se entiende como el acto generador, donde realizamos transacciones de intercambio de mercancías. Hay toda una operación logística para llevar una mercancía de un país a otro, de una región a otra. Y tiene que pasar por un punto llamado aduana, que es nuestro campo de acción. Y en ese campo de acción, cumplir con la aduana es cumplir con todo un marco jurídico legal, un marco legal o un marco jurídico. Y esto nos genera consecuencias legales, que las podemos llamar consecuencias positivas o consecuencias negativas. Consecuencias positivas es que has cumplido con todo lo que te establece la norma y entonces vas a gozar de una tranquilidad. ¿Por qué? Porque no te van a molestar. Pero ¿qué pasa si no cumples con todas esas obligaciones? Pues vas a tener consecuencias legales negativas. Y esas consecuencias legales negativas se pueden traducir en sanciones. ¿De qué tipo? Desde sanciones administrativas hasta sanciones penales. Incluye la pena de cárcel. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar en la aduana y en esas consecuencias legales. Y esto se conoce como la actividad aduanera. La actividad aduanera tiene que ver con 5 grandes bloques. Uno, hablar de lugares autorizados, que es la aduana, como lo acabamos de mencionar. Los actos y formalidades que se realizan en estos lugares. La vigilancia que se aplica a las personas que intervienen en la introducción y extracción de mercancías, así como los medios de transporte, el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en todo ese marco jurídico y que cuando estudiamos aduanas o el despacho, vemos el compendio y todas las normas que se relacionan con toda la operación
y que ese es el dolor de cabeza que a veces no nos gusta, pero que eso, si no lo cumplimos, nos genera problemas, consecuencias jurídicas negativas. Y sobre todo, la autoridad va a ejercer, en la actividad aduanera va a ejercer el control en todo el territorio aduanero, a modo de garantizar que se cumpla con esa normatividad. La actividad aduanera se va a dividir y se va a mover en 3 ámbitos especiales. Lo que acabo de decir se va a mover en 3. En dominio aduanero, obligaciones y procedimientos, y en la vigilancia aduanera. ¿Dónde nos vamos a centrar? Pues en los lugares autorizados y en lo que son los actos y formalidades o cumplimiento de obligaciones y regulaciones en la introducción o extracción de mercancías, sobre todo en la introducción. ¿Por qué? Porque son mercancías extranjeras que pretenden entrar a nuestro territorio y que deben de cumplir con una serie de requisitos legales para poder estar al 100% en nuestro territorio. Y esto se deriva de las funciones del Estado, porque el Estado, en la actividad aduanera, pues nos va a tratar de proteger del exterior, garantizar la seguridad interna, aunque aquí sabemos que falla esas políticas, falla esas funciones, y sobre todo participar en la vida social y económica del país y ejercer actos de imperio o actos, de autoridad. ¿Para qué? Para que todo esté marchando en orden y en armonía en la sociedad mexicana. Ahora sí, ¿cómo se manifiesta el crimen? El crimen, quien se encarga de estudiarlo a nivel internacional, pues viene siendo la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga o en el combate contra la droga y el delito o el crimen. Pero vamos a ver que no todos los crímenes internacionales están relacionados con el comercio internacional, pero se refiere a crímenes internacionales porque transgreden las fronteras y pues es importante estudiarlas. Pero aquí podemos ver algunas, que es la ciberdelincuencia, que es, bueno, eso no tiene que ver tanto con la materia aduanera, pero que está afectando al comercio internacional y a todo lo que es la sociedad internacional. El tráfico de drogas, las armas de fuego, el blanqueo de dinero, la delincuencia organizada, el terrorismo, son fenómenos que se van presentando, que son actividades criminales que están transgrediendo. Bueno, las Naciones Unidas, esta oficina es la que se encarga de darle el estudio correspondiente. Esta oficina en el 2023 catalogó en su estudio que los delitos financieros y todo lo relacionado con el blanqueo de dinero es el crimen número 1 por excelencia en el escenario internacional, ya sea en el comercio internacional, que por lógica lo asociamos, pero los delitos financieros es el crimen número 1. Y en ese 2023, pues desplazó a lo que viene siendo la trata de personas. El tráfico de personas pasó a segundo lugar. Entonces, la criminalidad se va a manifestar en 2 dimensiones, en mercados criminales y en actores criminales. Aquí hay que poner atención. ¿Por qué en actores criminales? ¿Quiénes son los que realizan estas conductas criminales? Las mafias, los cárteles. Pero por lo regular, cuando hablamos de mafias y cárteles, pues los asociamos directamente a delitos que van en contra de la salud, pero no siempre son ese tipo de delitos. Entonces podemos hablar que nos enfrentamos a mafias, a grupos criminales y en sí al crimen organizado, tanto nacional como internacional.
que esos en su actuar cotidiano, pues se estructuran y se colaboran entre ellos. Es decir, pueden trabajar un grupo criminal de cierta corriente o de cierta actividad con otro que maneja otros delitos u otros crímenes y se pueden colaborar y ahí se establecen las redes criminales. Entonces, los grupos mafiosos, los grupos criminales, no son lo mismo que las redes criminales. Ya las redes criminales son los lazos que establecen entre ellos para llevar a cabo estas conductas delictuales. También los actores integrados en el Estado. Es decir, todos aquellos funcionarios públicos que están en posiciones estratégicas, en posiciones donde pueden facilitar el acceso, la entrada, pues ahí es donde se vuelven actores criminales. Entonces, en muchas ocasiones se hace la crítica que las aduanas y las dependencias que tienen que ver con el comercio exterior, pues se vuelven oficinas de enlace, oficinas de relaciones públicas para el crimen organizado. Y eso es lo complejo. Es ahí donde se manifiesta la corrupción. Y ese es un punto que en nuestro país, o es un área que viene siendo nuestro talón de Aquiles. Actores extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser desde gobiernos, desde personal que trabaja en las embajadas o también ciertos actores políticos que no pertenecen a un territorio nacional y que están trayendo esas influencias o que pueden llevar a otros territorios esas conductas. Y actores del sector público. Pues aquí a todos los que se dediquen a los negocios, a todos los que pertenezcan a las empresas, pues también ahí existen los actores criminales. ¿En qué punto se llega a dar o cómo se entienden los mercados criminales? Pues vamos a entender que el punto número uno es la trata de personas. Estos mercados criminales los vamos a entender como los crímenes como tales o los delitos como tales. El contrabando de personas, la extorsión y crimen organizado, el tráfico de armas, el comercio de productos falsificados, el comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales, delitos de fauna, de flora, de recursos no renovables, de todo tipo de sustancias psicotrópicas. Ahí ponemos el ejemplo de la heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, en este caso la ciberdelincuencia y los delitos financieros. Entonces ahí se llevan el premio a los delitos financieros y en el punto número 2 sería la trata de personas. Para ejemplificarles, en Europa se está enfrentando un problema derivado de la crisis alimentaria. Y entonces están encontrando la forma de comercializar carne de caballo haciéndola pasar como carne de res. O carne de res que no está en óptimas condiciones, pero que sirve y que lo controla el crimen organizado para generar ganancias, para generar riqueza. Entonces, el comercio de productos falsificados a veces nada más lo asociamos a lo que son textiles o los accesorios a la industria del vestido, pero no nos imaginamos a veces que también en la alimentación podemos encontrar productos falsificados. De hecho, en estos días, o el día de hoy también salió en México que los frijoles resulta que no son frijoles.
que es un producto o una mercancía, un producto de la canasta básica, resulta que no es lo que nos están vendiendo. Y así han salido diversos productos que están siendo falsificados. Y todo esto lo está controlando el crimen organizado. Entonces ahí la pregunta, ¿qué estamos comercializando? ¿Qué está comercializando nuestra empresa? ¿Qué estamos vendiendo nosotros? Bueno, aquí en esta siguiente lámina estamos presentando un mapa de calor en donde los países con mayor tono de rojo en una escala del 1 al 10, vamos a encontrar es donde se va a focalizar el mayor índice de criminalidad. Y lo triste es que México aparece en tercer lugar. Ahí está, en ese mapa de calor en rojo, estamos en una posición pues no tan privilegiada. ¿Por qué? Porque estamos detrás de Colombia. Digo, a nivel Latinoamérica, dentro de los 20 países con índice de mayor criminalidad a nivel mundial, Colombia en Latinoamérica sería el número 1. Birmania no pertenece a Latinoamérica, pero es el país número 1 con alto índice de criminalidad. Pero Colombia se lo está llevando. Y México, ahí va atrásito de Colombia, está en el tercer puesto. Pero detrás de México viene Paraguay, después viene Ecuador, viene Honduras y Panamá. Entonces, nuestra región, ya no solo como país, nuestra región está sufriendo por esta situación del crimen, de la criminalidad. Y ahí estamos nosotros inmersos en estas funciones. Por eso es la pregunta, ¿nosotros qué estamos comercializando? ¿Qué estamos haciendo? Para plasmarlo más en estadísticas, en el informe que hace el SAT anualmente, en el 2023, el SAT informa que la criminalidad en materia aduanera se traduce en 4 tipos de delitos: el contrabando, la defraudación fiscal, la evasión y el cohecho. Que esto afecta a la hacienda pública alrededor de 6,000 millones de pesos, y son 2 delitos por los cuales se focaliza estos 6,000 millones de pesos, lo que viene siendo el contrabando y la defraudación. Eso es el foco rojo donde está. Y entonces la pregunta, si es el contrabando, ¿quiénes son los que están favoreciendo el contrabando? Ese es el punto medular. Y por eso aquí es el objetivo de esta charla, reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en el 2023, el SAT abrió 77 expedientes administrativos. Y ahí es donde detecta que hay contrabando y defraudación. Y que hay un perjuicio fisco por más de 6,071 millones de pesos. Pero ojo, del 2022 al 2023, la criminalidad aumentó en más de 200%, o sea, 257%. O sea, es un crecimiento abrumador. Y está pasando en nuestras narices, o sea, ahí sí no podemos esconderlo. Está pasando en nuestro patio, lo vamos a llamar, en materia aduanera. Entonces, el contrabando se manifiesta en la introducción ilegal de combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, y pues ya, dice, para no hacer toda una lista larga, en cualquier bien que se pueda comercializar en el país, eso está entrando de contrabando. Aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Pues los medicamentos. Los medicamentos vienen siendo un sector sensible porque tiene que ver con un derecho humano primordial que es la salud, y está entrando de contrabando. Entonces, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está ejecutando? Bueno, en el 2020 dice que se denunciaron
que 732 personas son los que cometieron estos actos criminales. En este caso, van desde funcionarios públicos hasta individuos que actúan de manera aislada. Eso es lo que dicen, que son individuos que no pertenecen a ningún grupo criminal, que es decir, lo hicieron por voluntad propia, como lo estudiamos en el primer bloque. Por eso les decía, esto era importante porque aquí es donde vamos a entender cómo se está manifestando. Y el SAT saca una estadística en el 2023. El 18% de lo que ingresa al país es de contrabando. Así de sencillo. O sea, casi la quinta parte de lo que está entrando a nuestro país es de contrabando. Entonces, ¿cómo sabemos estos datos o cómo se obtienen? Bueno, practicó diversos procesos legales, desde visitas domiciliarias hasta verificación de mercancía en transporte, que lo llevó a 522 embargos. Y esto sabemos que los embargos precautorios resultan impagos, como dice el 150 y 151 de la ley aduanera. Esto generó los 77 expedientes que estamos haciendo, y de esos 77 expedientes, 20 fueron a parar a la fiscalía, ya en una denuncia formal sobre delitos cometidos y sobre todo en contrabando. Sin embargo, aquí vamos a ofrecer una visión adicional. Canacintra también hace su estudio a través del observatorio social y dice o contradice la versión del SAT. Mientras el SAT dice que son individuos que no pertenecen a ningún grupo, Canacintra dice en su estudio que sí, que la delincuencia organizada es la que está metiendo mano para que sea prolífico. Y entonces tiene otras estadísticas. Y dice, en cuestión de combustibles, quemado gasolina y diésel, 1 de cada 3 litros entra de contrabando. O sea, ahí estamos hablando de un 33% más o menos. En bebidas alcohólicas estamos hablando de un 38%. En textiles un 40% y en zapatos un 35%. Entonces, el SAT dice que es el 18% que se está introduciendo de contrabando. Pero aquí estamos hablando que Canacintra tiene otros datos y es más o menos oscila arriba del 30%. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad para frenar esta conducta, esta situación? Pues ha instalado puntos de verificación y es ahí donde se encuentra que el valor comercial de la mercancía que se ha embargado va alrededor de 351 millones de pesos y que estos superan en 102 millones de pesos del año anterior. Es decir, son datos del 2023 respecto del 2022. Ahí es donde vemos que se incrementa el 257%. Eso es como se llega a estas cifras. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿O ya están roncando? Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya. Me voy muy rápido porque ya vamos a entrar al tercer bloque, que es la conducta criminal. La conducta criminal, como decíamos, tanto el SAT y Canacintra se contradicen un poco, porque mientras el SAT dice que es individual, Canacintra dice que no, que es bajo crimen organizado. Pues entonces, las preguntas que he estado haciendo alrededor de esta charla, pues son importantes, porque si yo pregunto
¿qué es lo que estamos haciendo? Pues es para que reflexionemos sobre nuestra conducta, sobre nuestro actuar en el día a día. Y en este caso es la conducta. La conducta tiene y se mide en un aspecto positivo y negativo. Es decir, la predisposición que tengo en realizar una conducta criminal. Puede ser por acción o puede ser por omisión. En muchas ocasiones decimos, es que yo no lo sabía, lo desconozco, no lo hice porque, pues, híjole, no tenía el conocimiento. Eso no te exime de la responsabilidad. Y a veces caes en conductas por omisión, una conducta negativa. Y a veces lo haces conscientemente, como lo vimos en el primer bloque, por acción. Esto es lo que yo quería ejecutar y se está haciendo. Entonces ahí es donde viene el análisis de la conducta. La conducta tiene 3 elementos. En este caso puede ser un acto positivo por acción o un acto negativo por omisión. Y va a tener un resultado. Pero aquí estamos hablando en materia penal, en teoría del delito, en donde se describe como delito que la ley va a contemplar una sanción, una responsabilidad. Entonces a eso se le va a llamar un nexo jurídico. Es una acción, va a llevar un efecto, un resultado. Y ese resultado es el castigo que se va a recibir. Pero como lo vimos en el primer bloque, no todas las acciones están tipificadas como delito. Y entonces no pasa nada porque no tengo una sanción. Entonces yo estoy bien. Pero ya vimos las cifras. Las cifras nos están dando un alto margen o un alto índice de que se lleve a cabo estas conductas ilícitas, porque a veces lo ejecutamos sin esa conciencia que estamos teniendo. Y reforzando lo que decía el primer bloque, aquí vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo se manifiesta la criminalidad? Imagínense que están llegando a su casa a las 12 de la noche y esta persona se les acerca y les dice, oiga, ¿me puede hacer un favor? ¿Ustedes qué dirían? Sí, pásele, aquí lo atiendo en mi casa, sin ningún problema. ¿Lo recibirían o no lo recibirían? ¿Cuál sería su reacción? Sí, No, escucho. ¿No lo recibiría? no, ¿Por qué? por su aspecto. Por su aspecto. Y ojo, ahí lo vimos en el primer bloque. Sí, no siempre, pero sí somos dados a inmediatamente satanizar a alguien por su aspecto. Exactamente. ¿Y qué pasa si es a las mismas 12 de la noche o en el otro día, siendo las 12 de la noche, se le aparece esta persona y le dice, ¿sabe qué? Tuve un problema y necesito que me haga un favor. ¿Lo dejaría pasar? ¿O le haría el favor? ¿O lo escucharía? Pues no, Sí, porque tal vez o no. digo, yo sostengo lo que dije primero, por el aspecto yo ahí dudaría. Yo en lo personal Ok. les diría que no, porque desde el momento en que lo permite accesar, pues ya está creando compromiso. Ok. Digo, hoy ya se dejan, ya están predispuestos por la situación que impera en el país, ¿no? Que no sabemos quién es. Entonces aquí están, en muchas ocasiones, Yo creo sí, que también tendremos que conocer qué es lo que el favor que está pidiendo, ¿no? Antes de etiquetar por el aspecto. exactamente. Pero a veces nuestra primera reacción con la primera persona nos causa un rechazo, ¿no? Nos causa esa situación de decir no. Con los otros tal vez escucharíamos, diríamos a ver qué es lo que quiere. ¿Por qué? Por su aspecto, porque eso lo vamos asociando y nos vamos al primer bloque.
entre lo bueno y lo malo. Entonces, si se presenta una persona con traje, rasuradito, viendo bien, pues bajamos la guardia, ¿no? Frente a la otra persona que tiene un aspecto, pues, de delincuente, lo vamos a llamar. Pero a veces, como dice, hay que conocer quiénes son las personas. La primera persona es un docente de francés, es una blanca palomita. Él da clases a nivel preparatoria y secundaria y pues es un excelente docente. Sin embargo, los otros individuos resulta que uno es un asesino serial y el otro es un delincuente de cuello blanco. ¿Por qué hago este ejercicio? ¿Y por qué al hablar de la conducta estamos haciendo este ejercicio? Pues porque muchas veces se nos acercan hombres de negocios. Digo, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra materia? ¿Qué es lo que nos dicen? Oye, es que yo necesito que agilices el despacho de esta mercancía, pero por favor, que pague menos o que no pague. O búscale por ahí el hueco. Entonces, bajamos la guardia porque es la persona de negocios que nos va a pagar, que nos está contratando y pues le damos oportunidad de entrar no solamente a nuestra empresa, sino de entrar a nuestra conciencia. Y ahí a veces nosotros decimos, pues, trabajo es trabajo, negocios son negocios, dinero es dinero, y pues ni modo de rechazar. Y hay una explicación, repito, porque nosotros traemos la escuela clásica. La escuela clásica nos decían y nos enseñaban que tú debes de aprender a encontrarle los huecos a la ley a tu beneficio. Y a eso se le llamaba elusión. Y entonces es legal, no hay problema, no hay ninguna conducta antisocial, ningún delito que perseguir. Pero no caigas en evasión, porque en evasión dejar de cumplir y pagar, entonces ahí sí se traduce el delito. Entonces nosotros veníamos con esa escuela de estudio, de decir, bueno, pues voy a leer la ley, voy a estudiarla al 100 y le voy a encontrar ese pequeño hueco. Entonces, ¿qué es lo que los invito a reflexionar ya para ir cerrando la charla? Muy bien. Que la nueva escuela está haciendo, la nueva escuela está fomentando la cultura de la prevención. Y esto significa, no porque la ley no lo establezca claramente o no lo mencione, pero si tú estás detectando, interpretando que hay una afectación hacia otra persona y hacia la colectividad, pues no lo hagas, porque vas a ocasionar un problema mayor. Esa es la nueva escuela que se desarrolla por la cultura de la criminalidad, porque la criminalidad nos está afectando. Y entonces la criminología, repito, la función es evitar esas conductas. Entonces, hoy, ¿qué toleramos? Ejemplo, ¿qué es lo que impera en nuestra cultura? Hoy escuchamos corridos tumbados y los jóvenes se vuelven locos escuchando corridos bélicos, narcocorridos como se conocen. Y esa es nuestra cultura, narcocultura hasta le llamamos, ¿no? Hoy los jóvenes adoran a ese tipo de
de estrellas, algunos le dicen estrellados, pero es lo que está imperando. Entonces no estamos haciendo la tarea correcta, no estamos previniendo. Hoy, por eso hacía mención que el crimen organizado es el que está dando más trabajo, es el quinto empleador en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la tarea y la chamba mal. Entonces, hoy, tan solo una simple acción, está un retorno a 5 kilómetros, pero hay otro en sentido contrario a 30 metros. ¿Qué son 30 metros? Me voy a ahorrar mucho de gasolina, ¿no? Y tiempo. Y prefiero meterme en sentido contrario que ir a hacer lo correcto. Y entonces, véanlo por todos lados. Hoy tenemos las redes sociales, hay videos donde se documenta el actuar cotidiano. Entonces, traducido a nuestra materia, a la materia aduanera, pues hay acciones que están fomentando que el contrabando esté creciendo a pasos agigantados. Por eso fue la pregunta, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Realmente están analizando y están previniendo? ¿Sí lo están llevando a cabo? Y entonces nosotros nos inclinamos por esa cultura de, pues no lo creo que esté haciendo actos criminales, porque la ley aduanera solamente contempla faltas administrativas, porque es una ley administrativa, no es una ley penal, como el Código Fiscal. Entonces, mientras no caiga en contrabando y defraudación fiscal, entonces yo puedo seguir haciendo y torciendo la ley a diestra y siniestra y fomentando ese alto índice de criminalidad. Y es ahí donde nosotros podemos influir en nuestro actuar cotidiano hacia una buena cultura en la sociedad. Ese es el punto de reflexión que hoy vamos a dejar. Y digo, estoy poniendo algunas leyes, todavía hay más que contemplan delitos relacionados con esta materia. No son exclusivas de la materia aduanera, pero que tienen que ver con la materia aduanera, qué es lo que se puede dar. Desde el Código Penal Federal hasta las leyes de instituciones de crédito, propiedad intelectual, propiedad industrial, perdón, ley de migración, la delincuencia organizada, la ley contra delitos en materia de hidrocarburos, de salud, ahí vimos los medicamentos, ¿no? Todo eso es lo que está operando. Entonces, ¿quién está introduciendo esos medicamentos de contrabando? Habría que hacer más a fondo esta investigación. Y sobre todo, la reflexión que yo quiero que se lleven en este punto es que existen grandes riesgos. Aquí les vamos a llamar delitos o crímenes integradores. Los crímenes integradores son aquellos que se relacionan con más delitos. Nosotros tenemos el contrabando. El contrabando es un delito integrador porque jala de todos los delitos y eso es contrabando. La corrupción es un delito integrador, aunque no está, perdón, la corrupción no es un delito, pero es un crimen integrador porque alberga diversos delitos. Y el crimen organizado es el que mueve, es la mano que mece la. Entonces, ¿cuál es el riesgo grave aquí? Pues ahora podemos caer, como dice Canacintra, en asociación delictuosa. ¿Por qué? Porque la ley contempla que de 3 o más personas ya se puede entender como un grupo criminal o una asociación criminal. Y entonces pongo aquí en esta lámina el ejemplo. Pues hay un importador, hay un agente aduanal y hay un dependiente del agente aduanal y otras personas. Hay un almacenista, hay un transportista que pueden caer en este tipo. Entonces, ¿qué esperar hasta que se
tipifique estas acciones y que después nos den con poco margen de error. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que aplicar la criminología en materia de prevención. ¿Para qué? Para frenar en primer término, para combatir la criminalidad en nuestra materia. Repito, esa es la finalidad de la criminología. Una vez que somos conscientes de lo que estamos ejecutando en el día a día, podemos ver el riesgo. Y esa es la función de la criminología. ¿Qué herramientas tenemos para prevenir? Pues nosotros lo conocemos como el Compliance Program, en lo que es la evaluación y administración del riesgo. Y aquí hay dos estándares a nivel internacional, que es el 37001 y el 37301. Sobre todo el 37001, que tiene que ver con la gestión antisoborno. Pero díganme quién en sus empresas, en sus agencias aduanales e incluso en el propio gobierno va a decir, ¿a poco en el gobierno también lo necesitamos? Pues sí, ¿quién tiene un oficial de cumplimiento? Las empresas no lo contratan porque sale caro. Es pagarle a una persona para que nos esté dando de manazos constantemente. Entonces, no, me cae gordo. ¿Para qué lo contrato? Sigo operando como tal. Pero esa es la función de un oficial de cumplimiento, blindarnos ante estas situaciones. Y si vemos, repito, de acuerdo a las cifras presentadas, pues el 18% o 20% o el 30% del contrabando. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas, hay muchas empresas que están sin control y que están actuando fuera del marco legal. Y repito, esto del Compliance Program y de estos estándares internacionales, pues nos va a llevar a cumplir con esos estándares que maneja, que se manejan en el comercio internacional. Y recordemos que en el 2001 cambió todo este esquema del comercio internacional y evolucionamos al comercio internacional seguro. Pero en aquel tiempo se hablaba de terrorismo. Hoy se habla de crimen organizado. Y entonces, en México, esos esquemas de certificación no han funcionado. Y lo podemos traducir que a nivel mundial no han funcionado. Porque el crimen está aprovechándose de todos estos puntos débiles jurídicos o estos recovecos jurídicos para hacer. Y sobre todo, de la alianza entre el Estado y el crimen organizado. Y ahí es donde se pierde todo. Entonces, ¿cuántas empresas están trabajando legalmente? Por ahí, en un estudio que se hizo el SAT, en un informe igual que presentó en el 2016, hace 8 años, decía que el 90% de las operaciones presentaban errores. Entonces, estamos favoreciendo la cultura del error, la cultura antisocial. Y pues ese es el punto de reflexión que yo les quiero dejar. Ya llegamos al final, vamos a las conclusiones. Y la primera reflexión que les voy a dejar, que ya lo tocamos, es la narcocultura y la criminalidad que impera en la sociedad global. Algo se tiene que hacer, pero como lo dije en la presentación, no le toca todo al Estado. También nosotros tenemos que sumarnos, tenemos que arropar al Estado. Eso sí, criticamos, es que solamente se quieren ir en abrazos y no balazos. Y no estoy haciendo campaña, aclaro aquí. Pero sí tenemos que tomar acciones y medidas en nuestras empresas. Y sobre todo, personalmente, en qué es lo que estamos haciendo para fomentar una cultura de la legalidad. ¿Qué es lo que yo hago desde mi trinchera para favorecer
a que se cumpla correctamente con la ley. Segunda reflexión, debemos identificar los riesgos en donde nosotros, en primer término, y nuestras empresas, podríamos quedar expuestos. Podríamos cometer actos criminales. Tercera, tenemos que prevenir esos delitos y esas conductas desviadas. ¿Cómo? A través de los oficiales de cumplimiento. Ahí es donde tenemos que hacer. Tenemos que desarrollar una cultura de la legalidad, tanto de manera personal como organizacional. Y ahí a lo mejor es su tarea, es su ventana de oportunidad para proponerle a los directivos, a sus jefes, o si ustedes son directivos, son jefes, a ver qué vamos a implementar para mejorar nuestra forma de operar. Debemos de cumplir al 100% con las obligaciones. Sé que el cumplir al 100% con nuestras obligaciones nos genera un gasto adicional. Es más pesado. Pero si nosotros no movemos esta maquinaria de hacer el bien, el mal va a seguir ganando terreno. Y entonces no nos quejemos que las cosas van mal en nuestra sociedad, porque nosotros nos volvemos copartícipes, no por acción, por omisión. Entonces, ahí es donde debemos de reflexionar. Cuidar quiénes son nuestros socios, con quién nos relacionamos. En muchas ocasiones, bueno, es que este cliente es el mejor cliente. Este importador es el que más operaciones trae, ni modo que lo voy a soltar, porque si lo suelto, el de al lado me lo va a ganar. Y entonces mi negocio va a perder. Son puntos muy fuertes que debemos analizar, porque sé que ponen en jaque nuestra estabilidad financiera, nuestra estabilidad como operamos, pero son puntos de reflexión muy importantes. Y entonces debemos de tomar decisiones conscientes. Y aquí les voy a regalar una frase. Espero que les mejoren su actuar cotidiano. Las voces de nuestra cabeza tratan de protegernos en los momentos más vulnerables. A veces decimos que ya perdimos el sentido común o que a veces son cosas del sentido común. Y es esto. El sentido común es en muchas ocasiones o en su mayoría, casi el 100, es la que dice, cuidado, eso no lo hagas porque puede generar cierta problemática. Pero hoy parece que estamos perdiendo ese sentido común. Y una última frase que les dejo aquí de regalo, para que ya no la implementen, ya no la digan. El desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. No porque no lo sepa, ay, perdón, dijera por ahí Chespirito se me chispoteó. Lo hice sin querer queriendo. En esas frases que nos fueron educando, va inmersa la maldad, va inmersa el acallar nuestra conciencia. Y pues bueno, espero que les haya servido esta charla para reflexionar en el día a día. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes. Fue un poquito largo, creo que me excedí, pero yo espero haber cumplido con los objetivos iniciales y espero haber sembrado por ahí una semillita. Sobre todo, ¿qué es lo que más me interesa dejar? Es que estamos ante un nacimiento de una ciencia auxiliar en el derecho que puede contribuir al derecho aduanero, que no solamente vamos a trabajar en el derecho aduanero tradicional, sino en estas nuevas corrientes, porque es lo que necesita como solución en nuestra sociedad, en nuestra realidad que hoy impera. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. No sé, procedemos a la siguiente parte, creo que es preguntas y respuestas.
Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener unos minutos para preguntas y respuestas. Sí, escucho por ahí mi Delfia. Sí, yo solo tengo una duda. Aquí en lo que es Yucatán están entrando demasiadas empresas, sobre todo, no sé si son chinas, coreanas, japonesas, pero están entrando demasiadas. Entonces te están cerrando lo que son los comercios mexicanos, pero se están abriendo demasiadas tiendas de ellas con demasiado producto extranjero, o sea, de su país de ellos. Y cosa que, no sé, me viene a la mente porque ellos no consumen los productos de acá. Tanto entran empresas de ropa, de alimentos y de productos electrónicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo logran entrar todos sus productos que traen de sus países? Lo traen hacia acá, hacia México. ¿Cómo logran cruzarlo? El gobierno de acá de Yucatán no entiendo cómo es que les da mucha concesión a ellos, o sea, muchas facilidades, cosa que no se le da a las empresas mexicanas. Pues mira, ahí es la misma pregunta que nos hacemos todos los de comercio interno, comercio exterior y aduana. Por un lado dicen que ya se erradicó la corrupción, que ya se combatió, que ya no hay, pero como bien lo dice, por todo el territorio nacional, véanle por donde quieran buscar, los chinos y los almacenes y tiendas de productos chinos han invadido nuestro mercado. Y entonces en nuestro mercado está abarrotado. ¿Cómo entra? Esa es la pregunta. La respuesta, pues creo que no nos vamos a equivocar, pues es parte de la corrupción. Entonces, lo que nos dicen que la corrupción ya se ha erradicado, pues no, realmente no. Entonces, ahí estamos viendo que se involucran redes criminales del propio gobierno que operan. Entonces, en algunas ocasiones, hasta los propios gobiernos estatales y municipales están coludidos. Y digo, hoy ya llegamos al grado de confundir en donde se mezcló tanto crimen organizado con gobierno. Digo, hoy no voy a tocar el punto de la reforma judicial, porque es otro tema, pero dicen, es que ahí va a aprovechar el crimen organizado para mezclarse. No, ya está mezclado, ya está en todos los niveles, ¿no? Es como el cáncer, ya lo tenemos hasta los huesos. Nos va a costar erradicarlo, pero eso es lo que está pasando. Lo que está pasando son redes criminales y sobre todo con placa. Es decir, que del propio gobierno están favoreciendo esas conductas y les están dando entrada a todo tipo de mercancías, ¿no? Y eso, pues, desgraciadamente, por eso el crimen organizado está creciendo exponencialmente. No sé si ahí contesté Okay. la pregunta. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que denunciar, pero eso es lo complicado ahora. El levantar la voz nos da miedo. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina nos van a estar esperando, nos pueden dar una visitadita, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué está haciendo la sociedad? Mejor me quedo callado. En algunas ciudades, en algunas localidades, ¿qué es lo que está pasando? Pues cierran cortinas, cierran sus instalaciones y se están cambiando de ciudades. Algunos, ahora se está hablando mucho de cambio de país, ¿no? De residencia de país. Entonces, ¿nos vamos a tener que ir todos los mexicanos? Esa sería la pregunta.
Entonces, tendríamos que buscar un mecanismo de denuncia, pero hay que empezar por lo más básico. Y lo más básico es trabajar en nuestro actuar cotidiano. Si nosotros hacemos lo posible por cambiar, pues vamos a estar contribuyendo con un granito de arena, aunque sea un granito, pero vamos a ir cambiando esa dinámica que por años lo hemos tolerado y lo hemos consentido, que hoy ya nos está rebasando. Muy bien, vamos con José Cruz, que está levantando la mano. Gracias, doctor. Miren, yo soy militar retirado y pues quisiera hacer unas aportaciones que a mí me quedaron de experiencia Sí, en mi adelante. actuar en algunas actividades de mi anterior profesión, ¿sí? La narcocultura, básicamente en el norte es una cultura, es una forma de vida, allá de aunque vivan y pues poco tiempo, ¿sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí, adelante, sí, Ajá. sí, estamos escuchando. Entre los delitos, digo que uno como servidor público pudiera llegar a cometer ahí en puertos internacionales, pues no nada más es el cohecho, ¿no? Si eso también desarrolla otro tipo de actividades, ¿no? Si es droga, pues ya me metí en asuntos penales con colaboración de cualquier forma para fomentar el tráfico de derivantes agravados, ¿eh? Y si es de allá para acá, digamos que entren armas, pues igual también ya infringir la ley federal de armas de fuego y explosivos. Las formas de cooptar, digo, sí, de que sean, pues en experiencia, pues digas ahí que nos queda y en plática, pues son con autos lujosos, que nada más por recibir una persona ya le mandaron un camionetón para allá, ¿sí? Nada más por el puedo recibir la persona, ¿sí? Dinero, y no se diga si uno es masculino, pues le mandan a una chica, ¿sí? Casi Miss, para platicar con el servidor público, y es ahí cuando le tira el anzuelo. Ya en uno está acceder o no acceder, ¿sí? Dentro del catálogo de tráfico, pues hacia el norte hay determinados artículos y hacia el sur, pues son otros, ¿sí? Digamos, vamos a llamarle el medicamento, las armas o dinero que ingresa. Usted mencionó la sección delictuosa, ¿sí? Pero también también cae uno en delincuencia organizada. Ya cuando entran los delitos del orden federal, pues ya el hecho que yo me reúna con 3 o más gentes y acuerde acciones negativas, pues ya automáticamente cae en delincuencia organizada, ¿sí? Dice que ahí lo que usted puso de que la responsabilidad, dice el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pues también no nos exime de la responsabilidad. Digo, por ahí, Sí. si no tuvimos el carácter de decir no y accedimos por el motivo que usted quiera, pues eso nos va a generar responsabilidad. Y también como servidor público, el hecho de que yo haga o deje de hacer, pues ahí, si hago, pues ya es por acción, ¿sí? Y si deje de hacer, pues mis subordinados me van a involucrar, porque ahí también me va a generar responsabilidad administrativa y penal por acción, dice, por acción y por omisión. Ahí sí, el servidor público por ahí de los dos lados lo van a ejecutar, por decir, valga la palabra, ¿sí? Es todo, profesor, nada más un comentario, nada más. No, es correcto todo lo que nos está comentando, pues se activa. La verdad que esto de hablar de delitos y sobre todo delitos integradores, si yo cometo cierta acción, me va a llevar a otras acciones, ¿no? Entonces aquí hablamos de crimen organizado, pues sí, va desde una asociación delictuosa a un crimen organizado y un crimen organizado internacional o transnacional, como lo dice la Oficina de las Naciones Unidas en contra del crimen. El que se fortalezca ya no solamente el crimen organizado nacional, sino en una red a nivel transnacional, pues eso es lo que nos está poniendo en jaque a todos
los países, a todos los gobiernos o estados. ¿Por qué? Porque ya sus redes, sus brazos están muy fortalecidos. Incluso en algunos el crimen organizado está más fuerte que el propio gobierno. Y estamos llegando a ese punto, ¿no? Donde nos podría dar la vuelta. De hecho, antes se hablaba del cuarto poder, que era la prensa. Y digo, por ahí el régimen castrense, que era el poder militar, es importante. Pero hoy tenemos un poder fáctico llamado crimen organizado, que tiene recursos, que tiene armamento, que tiene formas de operar más sofisticadas incluso que el propio Estado, que el propio gobierno. Y eso es lo que nos está poniendo. Y sí, en el norte, digo, en el norte es donde se ve más focalizado, pero ya también a lo largo y ancho del territorio nacional se han fortalecido y desgraciadamente vivimos al lado del mercado de consumidor de estupefacientes más grande y que también ellos proveen de todo este armamento que han fortalecido y han empoderado a los grupos criminales. Y eso es lo que nos está afectando bastante, ¿no? Entonces, son acertadas esas experiencias que nos acabo de compartir y pues muchas gracias por esa aportación. A usted, maestro, gracias por la oportunidad de participar. Muy amable. No. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues creo que ya no. Ok, si ya no tenemos más dudas, doctor, voy a compartir mi pantalla. Queremos agradecerle por su ponencia, por apoyarnos y bueno, queremos entregarle esta constancia. Muchas gracias. Al doctor Misraim Martínez Hernández por su valiosa participación en la cuarta semana académica con la conferencia de la criminalidad en la actividad aduanera. Y bueno, está firmado por nuestra rectora, la doctora Frida María Guerrero Romero. Muchísimas gracias por su aportación, doctor. Y pues bueno, damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todos y cada uno de ustedes por la atención prestada. Que tengan excelente noche y pues hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Salud. Buenas noches a todos.